La palabra que quiero compartir esta noche está aquí en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y no dice que los hombres sean salvos. Y hay ahí una I. Y ese I implica y algo más. Uno pudiera cuestionar la salvación. Puede cuestionar la salvación. Sobre la salvación se ha hablado mucho. No sé si han oído acerca de los salvos siempre salvos. ¿Han oído acerca de los salvos siempre salvos? ¿No? ¿No han oído? Bueno. Hay personas que afirman que la salvación se pierde, hay personas que afirman que la salvación no se pierde, y todos buscan apoyo en las Escrituras. Dios quiere que, sin excepción alguna, aún el hombre más cruel, más malo que pueda existir, Cristo murió por él. Él no hizo acepción en la cruz, el Padre no hizo acepción con nadie en la humanidad. Dice, quiere que todos los hombres, todos, sean salvos. Dios no creó al hombre para la condenación. Es más, el infierno no fue hecho para el hombre. Cuando el infierno fue creado, Dios no lo creó pensando en el hombre, porque al hombre lo creó con fines eternos. Cuando dijo, hagamos al hombre, ¿para qué y cómo? A nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que señoree. Fíjense el plan de Dios que tenía con el ser humano. Hacer al hombre a su imagen y semejanza. Así que en el corazón del Señor no está la muerte del hombre. La salvación, yo decía, uno la puede cuestionar y uno puede poner a prueba a las personas y entrar en preguntas y decir, ¿es usted salvo? Y ahí usted queda con un signo de interrogación. No les voy a hacer la pregunta para no complicarlo. Si usted se muere hoy día, ¿se va al cielo o al infierno? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que con una simple pregunta la persona se siente ya un poco complicada? Y es probable que usted esté pensando, realmente me falta un poquitito. O a lo mejor otro diría, no, yo sí, realmente me gustaría morirme esta noche y irme con el Señor. Que levante la mano ese que se quiere morir esta noche. ¿Nadie? La salvación es algo cuestionable de parte del hombre, pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, lo primero que necesitamos nosotros es tener convicción de salvación. El creyente necesita tener convicción de salvación. Para que cuando alguien le diga, ¿es usted salvo?, usted sepa responder sí o no. Puede que sea no, pero si usted tiene convicción, poder decir sí y por qué usted es salvo. ¿Por qué no soy salvo y por qué soy salvo? Convicción de la salvación. Primero que nada, tener convicción de salvación. Y una vez teniendo esa convicción de salvación, entender que el Señor no le ha llamado solamente para ser salvo,
¿Que uno se puede alegrar y se puede conformar con la salvación? Claro que sí. ¿Quién no se conformaría con un regalo semejante, no? La vida eterna. La salvación es un regalo de Dios. A menos que haya aquí alguien que diga, no, yo me la gané, me la merecía. Que yo entienda, no hay ninguno que se la haya merecido. Dice la palabra que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Así que, si alguien puede tener convicción de salvación, entonces esa persona entiende que esa salvación no se la ganó. No se la ganó. Les decía esta primera parte de lo que tiene que ver con que el Señor no quiere la muerte del hombre, no quiere la condenación del ser humano, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esto se expresa en el llamado de Dios. El llamado de Dios. Dios llama a toda la humanidad. El Señor dijo, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. En el llamado de Dios, Dios llama a toda la humanidad. Pero no todos responden a ese llamado, que es el llamado de Dios. Es por eso que, queriendo Dios en su ser, que todos los hombres sean salvos, entonces que a todos les extiende su salvación, a todos les extiende su evangelio, a todos les extiende su palabra. Pero lamentablemente no todos obedecen y no todos responden al llamado de Dios. Entonces, cuando hay una respuesta a ese llamado, podríamos decir entonces que es una vida que ha recibido. Alguien que realmente ha recibido. Para confirmar eso que estoy diciendo respecto, sin necesariamente tener que ir a la Escritura, el profeta Ezequiel, no los voy a invitar a abrir la Escritura, pero Ezequiel dice que el Señor dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Hace esa pregunta el Señor a través del profeta. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, dice el Señor. Yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta. Yo quiero que el impío se convierta. Así que el Señor no quiere la muerte del impío. Pedro dice que Dios es paciente, no queriendo que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que eso está en el corazón de Dios. Él ama su obra, el Señor ama a la humanidad, Él ama al hombre en la condición que ese hombre está. Todos sean salvos, que todos sean salvos. No, ojo, no estoy diciendo que todos los hombres son salvos, estoy diciendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero qué triste es saber que no todos responden al llamado de Dios. Pero necesitamos entonces, una vez respondiendo a ese llamado, que es el llamado que Dios hace, tener convicción de salvación. Por eso les decía, ¿usted tiene convicción de salvación? Están todos en silencio, ¿no? Hasta yo me quedé callado. A veces poniendo ejemplos ayuda un poquitito. Uno puede tener un automóvil, los hermanos que tienen automóvil. Pero si ese automóvil no tiene gasolina, no va a andar. Empujándolo a lo mejor camina. ¿No es cierto? Pero ¿quién quiere andar en un auto así? Que lo anden empujando. ¿No es cierto? Algunos se ríen por ahí, parece que se han visto. Estoy tratando de poner un ejemplo.
Es decir, algo nos debe mover a nosotros, pero no a empujones, sino que en forma... Algo debe hacer caminar al pueblo, algo debe hacer conducir al pueblo. Necesitamos una fuerza, una energía interior para poder caminar. Disculpen el ejemplo que coloqué, si no lo grafica de la manera. Y eso es la presencia del Espíritu en la vida de un creyente. La presencia de la palabra de Dios en la vida de un creyente. La convicción de salvación en la vida de un creyente. De verdad. Quizás forme discrepancia con alguien que diga, no hermano, yo la verdad es que yo cuando termine realmente voy a saber si soy salvo o no soy salvo. Entonces vamos a perseverar para ver si logramos ser salvos. Cuando tenemos convicción de salvación, cuando esa convicción está, es como decir, ahora nos queda esta segunda parte, venir al conocimiento de la verdad. No seguir solamente diciendo, yo soy salvo, llevo 20 años en la iglesia y soy salvo. Sino que ha venido usted al conocimiento de la verdad porque Dios quiere que usted sea salvo, y no solamente usted, toda la humanidad, y que usted venga al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. No nos deja ahí en un estado de ignorancia. Como que el Señor estuviese contento porque estamos todos aquí, y todos los que estamos aquí, permita al Señor así sea, todos fuésemos salvos. Dijéramos, todos somos salvos. Pero eso al Señor no lo deja contento, sino que Él quiere enriquecer la vida de cada creyente y que ese creyente pueda entonces venir a ese conocimiento, que no tiene solamente que ver con un conocimiento bíblico, sino que tiene que ver con ese conocimiento de la verdad. Yo quisiera mostrarles algunos pasajes de la Escritura. Partamos en segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Dice, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió? Según lo que está escrito en ese pasaje. ¿Han oído no sé si han oído o han leído ese versículo que dice, muchos son los y pocos los? Eso dice la palabra, está escrito. Muchos, ¿por qué no decirlo? El llamado lo hace Dios a toda la humanidad. Pero no es lo mismo ser llamado que ser escogido, porque el Señor dice que su iglesia es un pueblo escogido. Nos escogió, claro. ¿Por qué nos escogió? Porque hubo una respuesta a un llamado. Y entonces dice, nos escogió. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos atrajo? ¿Para qué? Dice, para salvación, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Escogidos para salvación. Disculpen si eso les suena poco, pero para mí es harto. Porque la salvación lo es todo. Una vez una hermana dijo, me conformo, dijo, aunque tenga que barrer, dijo, pero entrar al reino de los cielos, dijo. Amén, le dije yo. Aunque fuera, como dijo el hijo pródigo, ¿no? Aunque sea el último de tu jornalero, pero permíteme entrar a tu casa.
Y qué gloria que el Señor le dijo, no, 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 tú no estás llamado a ser un jornalero porque tú eres heredero. El hijo es heredero. ¿Y nosotros somos hijos? Bueno, dice que los hijos son herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que más que eso, más que conformarse con eso, el Señor nos ha invitado a su mesa. Como Mefiboset. Mefiboset dice que era lisiado de los pies y David entonces hizo misericordia con él y dice y lo sentó a su mesa. Gloria al Señor. Gloria al Señor porque no miró mi condición, no miró mi vida para Él extenderme esa misericordia, para concederme tal privilegio. No miró mi condición. No voy a poder jactanciosamente sentarme en aquel lugar y decir, bueno, era lo que me merecía, ¿no? Es por gracia, es por misericordia, es porque ha habido un llamado de Dios, es porque también tiene que haber habido una respuesta a ese llamado para venir a ser ahora un pueblo escogidos para. El para es ¿para qué? El propósito de Dios para ser salvos. Dice acá en el versículo 13 donde estamos, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, hubo un llamado, mediante nuestro evangelio y nuevamente el para salvación y ahora nuevamente el para cuando esa palabra para indica propósito. ¿Para qué? Para alcanzar. No dice que para alcanzar la salvación. Llamados para salvación, pero en lo que tiene que ver con, dice en el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. Fíjense, aquí está diciendo para que puedas alcanzar la gloria del Hijo. ¿Saben que el plan de Dios contempla que el hombre alcance la imagen de su Hijo? ¿No tienen para qué decir amén a eso? Claro, si nos miramos así, nos vamos a ver en pobreza y todo eso, pero la iglesia está llamada a alcanzar la imagen del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que puedas venir a esa verdad, que puedas venir a ese conocimiento que les decía. No se trata de conocer mensajes, textos, versículos, sino entender el propósito para lo cual el Señor te ha llamado. Ese conocer la verdad es poder entender. Ah, no, pero es que yo ya llevo 20 años oyendo mensajes, pero si no ha entendido el para qué Dios te salvó y para qué Dios te ha llamado, entonces solamente a lo mejor quedamos en esa primera etapa, ser salvos. Y voy a vivir proclamando, diciendo, yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo. Pero a lo mejor nunca voy a decir, pero no he conocido la verdad en plenitud. Y pensar que el Señor me llamó para que sea salvo y que conozca la verdad también. Y para alcanzar, dice, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Alguien que pudiéramos poner como ejemplo en este tema, en la palabra que estamos exponiendo, es la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, creo, por lo que he leído en las Escrituras,
era alguien que siempre hablaba en términos afirmativos. Él daba las cosas como hechas. Me gusta el lenguaje que usa Pablo en sus cartas. Me gusta. Él da las cosas, dice, no dice así como pudiera ser, probablemente, tal vez, quién sabe, no. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ese es el lenguaje que usa Pablo. No hay lugar a ese, sí, puede ser. ¿Dónde está la certeza? ¿Dónde está la convicción de esa salvación para que alguien pueda decir, no, yo de aquí voy camino al conocimiento de la verdad? Si no tiene esa primera parte, dice, si no tiene esa primera parte, ¿cómo avanzo? ¿Cómo dice Hebreos capítulo 6? Dejando los rudimentos, vamos para adelante a la perfección. ¿Cómo se va camino a una perfección si alguien no deja los rudimentos en esto otro que estamos hablando? Si no partimos de esta base de la convicción de esa salvación que es por gracia, ¿cómo camino a ese conocimiento de esa verdad que el Señor quiere dar a mi vida? Y ya que cité a Pablo, yo quería mostrarles aquí en Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 1. Dice acá, voy a leer del versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice, porque para mí, qué bien porque no dijo para nosotros. Disculpen si no dije el versículo, no lo dije. Capítulo 1 del versículo 19 en adelante. Estoy en el versículo 21. Habían dos cosas que aquí están mencionadas que quizás uno las pasa así tan por alto, que Pablo dice, mi anhelo, mi esperanza. Mi anhelo, mi esperanza. Anhelo. ¿Qué se entiende por anhelo? ¿Qué es un anhelo? Querer, desear. Es decir, hay algo que no lo tengo, pero lo quiero alcanzarlo. Pero no dice de la esperanza, mi anhelo y esperanza. La palabra dice en Romano que en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Dice, la esperanza que se ve no es esperanza, pero fuimos. No seremos, fuimos. Se necesita convicción de salvación. Fíjense que Pablo aquí no habla ni en segunda ni en tercera persona, dijo para mí. No dijo para nosotros. Porque yo no puedo hablar por ella, ni ella puede hablar por mí. Usted no puede hablar por mí, pero yo tampoco puedo hablar por usted. Porque yo le puedo decir, ¿es usted salvo? Se quedan callados. Lo he puesto en aprieto varias veces. Para mí, dijo Pablo. No para nosotros, no para mí. Yo respondo por esto.
Para mí, dijo, el vivir es Cristo. Y si muero, qué bien, dijo, salgo ganando y no perdiendo. Pablo era uno de los que se quería morir esa noche. Imagínense que alguien decía, hermanos, si yo muero, salgo ganando y no perdiendo. Tengo un anhelo y tengo una esperanza. En ese anhelo quiero alcanzar aquello para lo cual el Señor me ha llamado. Pero en esa esperanza, decía Pablo, en esa esperanza que no es la esperanza del mundo, que es la esperanza que el Señor ha sembrado en el corazón de su pueblo, porque el hombre tiene una vana, una esperanza muerta. Pedro dice, voy a citar textualmente una palabra que está en Pedro, dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Si hay una esperanza viva, quiere decir también que hay una esperanza muerta, y esa esperanza muerta es la del mundo. No tengo la esperanza que me va a ir bien. Y no nos va bien, nos va mal. Pero Pablo, cuando hablaba de la esperanza y que dice que esa esperanza es la esperanza bienaventurada, dice, en esa esperanza yo no voy a ser avergonzado. En otra esperanza puedo ser avergonzado, pero en esa esperanza yo no voy a ser avergonzado. Por el contrario, decía, por el contrario, será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, más si el vivir en la carne, versículo 22, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Fíjense la expresión de Pablo, decir, estoy en un aprieto, hermanos. Estoy realmente, entiéndanme, por favor, estoy en un aprieto. Quiero morirme y irme con el Señor. Así hablamos nosotros. Y tengo esta otra preocupación, quedarme en la carne también es necesario por causa de la iglesia. Qué aprieto más grande, ¿no? Yo estoy preocupado de la jubilación. ¿Se imaginan? Me muero antes, ¿quién cobra la pensión? La viuda. Todavía no nos casamos y ya estamos envidiando. Es una visión distinta, es una mentalidad distinta, es una convicción distinta a lo que conocemos hoy día como la realidad nuestra. Pablo en Romanos decía, hoy está más cerca mi salvación que cuando creí. Fíjense esa expresión. Amanecía el día y decía, hoy día estoy más cerca de mi salvación. No, estoy más cerca de la jubilación. No, me estoy poniendo viejo, se miraba al espejo. Que estoy arrugado. No, hoy día estoy más cerca de mi salvación. Cuando alguien tiene convicción de salvación, el día de mañana no le preocupa, le causa gozo. Decía, porque hoy está más cerca mi salvación que el día de ayer. Y mañana voy a estar más cerca todavía. Estamos hablando de alguien que decía, para mí. Pero tengo un anhelo. Acercarme a aquello que todavía no lo he logrado. El Señor me llamó para esta salvación, pero Él también quiere que yo conozca la verdad. Y es tan grande esa verdad que no es un asunto de decir, no, yo ya conocí la verdad. No. La verdad es algo que se va conociendo gradualmente. Porque la verdad, si algo podemos ver sobre eso, la verdad es Dios. Manifestada de diferentes maneras, pero la verdad es Dios. Así que tenemos harto todavía para conocer. Si alguien ha dicho, no, si yo ya conocí la verdad, yo no puedo decir eso porque yo creo que lo estoy conociendo. Al Señor lo estamos conociéndolo. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar
estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24, pero el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El sentir de Pablo, como dice, el amor no busca lo suyo propio. Por él, por el sentir de él diría, yo por mí. Tiro la toalla, dejo todo ahí nomás, y para mí el morir es ganancia. Hermanos, hasta luego, arréglenselas como puedan, que les vaya bonito, pero yo me voy con el Señor. Ese no fue el sentir de Pablo. Él dijo, voy a quedarme en la carne por causa de la iglesia, por causa de los hermanos, por causa de los que son mis parientes en la carne. Él decía, mis parientes en la carne, deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios por amor a ellos. Haya en vosotros también este sentir, decía el apóstol Pablo, que esté este sentir en la iglesia, de tener esa convicción, de saber, de poder separar a pie firme, tener una convicción sólida respecto a lo que es su vida, su salvación, su llamamiento en el Señor, pero también entender el propósito para lo cual el Señor lo ha llamado. Poder entenderlo. Fíjense en lo que acabamos de leer en este pasaje. Pero cuando damos vuelta a la hoja, y por favor háganlo ustedes también, en el capítulo 3 de Filipenses, aquí nos encontramos con un contraste que pareciera que esto contradice lo que dice el capítulo 1, pero no lo contradice, sino que estamos hablando de dos cosas que el apóstol menciona aquí, que creo que el capítulo 3 expresa una, el capítulo 1 expresa una y el capítulo 3 expresa la segunda. Y ese es el problema, cuando uno mezcla las cosas, entonces crea una confusión, creyendo que el apóstol Pablo no tenía tal seguridad, no tenía tal convicción. No, Pablo sí la tenía. Pablo sí la tenía. Dice acá, versículo 4, capítulo 3, podemos leer del versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Decía esa jactancia, ese confiar en la capacidad, en su cultura, en su estudio, en todo lo que el hombre confía. Ayúdenme, por favor. ¿Qué otras cosas son en su economía? ¿Cuántas son las cosas que el hombre realmente se cree poderoso? En sus conocimientos. ¿No es cierto? En su fuerza. Si es por confiar en la carne, decía Pablo, yo más tengo de qué jactarme, porque él decía que él aventajaba a sus contemporáneos. Yo decía, yo le sacaba ventaja a mis contemporáneos, nadie me superaba a mí. Pero tengo de qué jactarme. Soy circuncidado, dice, al 8º día del linaje de Israel. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era un fariseo. En cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Que seas salvo y que vengas al conocimiento. Pablo dice, para allá voy, para esa excelencia de ese conocimiento, para allá voy. Y para eso, dice, todo lo que es jactancia en mi vida, todo lo he desechado. Es más, dice, lo tengo por basura.
toda la capacidad, todo lo que el hombre confía en sus cualidades, sus capacidades, todo eso dice, todo lo tengo por basura. Esa confianza que tengo en la carne, dice, lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para eso el Señor me llamó, me salvó. Y ahora me dice que venga a ese conocimiento de esa verdad absoluta, grande. Por amor del cual, dice, por amor de Él, lo he perdido todo, aquí donde estamos, en el versículo 8. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Nuevamente, finalidad, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Me gustaría poder detenerme aquí un poquitito y explicar todo esto. Porque realmente este sentir de Pablo no es el sentir de la iglesia de hoy. Y no estamos hablando de un Pablo que en el capítulo 1 estaba diciendo una cosa y en el capítulo 3 está diciendo otra cosa. Lean lo que dice más abajo, el versículo 12. ¿Cómo es eso? Desear a partir y estar con Cristo, capítulo 3, no lo he alcanzado ya. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Explícanos esta situación. Recién estabas diciendo que te querías morir y irte a los brazos del Señor y que era muchísimo mejor, y ahora me estás diciendo que estas cosas no las has alcanzado, que no, ni pretendes alcanzarlas. Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de los anhelos. ¿Y saben cuál era el anhelo que Pablo tenía? No se vayan a desmayar. Pablo quería morir crucificado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Conocen a alguien así? Pablo quería morir crucificado. ¿De verdad? Él quería morir como Cristo. Ese era su anhelo. Ese era su anhelo. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice, de que en nada yo voy a ser avergonzado. Yo tengo un anhelo, dijo. Y en ese anhelo no voy a salir, como dicen, con la cola entre las piernas. El capítulo 1 habla de lo que tiene que ver con la convicción de un creyente. Pero esto otro, esto sí que no. Aquí no se puede garantizar nada porque en tiempos de paz, ofrecimos el cielo y la tierra. En tiempos de paz, Pedro decía, hasta la muerte contigo, Señor. Y, como dicen los mexicanos, aquí hay chicharrones, voy a poner mi vida por la tuya y todas esas promesas y todas esas cosas que hacemos mientras estamos en tiempos de paz. Cuando vino la aflicción, dice que Pedro salió arrancando y llorando amargamente. Pero aquí estamos hablando de otra vida. Pero no solamente quería morir como Cristo. No solamente Pablo quería morir como Cristo. Quería resucitar también como Cristo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que decir, ¿iré a resucitar o no iré a resucitar? No, es que él quería morir como Cristo y resucitar como resucitó Cristo. Qué distinto es cuando alguien dice, ¿me iré a levantar en la primera o en la segunda resurrección? ¿Es usted salvo? Si usted es salvo, se va a levantar en la venida de Cristo. Si tiene esa convicción. Pero aquí estábamos hablando de alguien que tenía un anhelo superior al anhelo que cada uno de nosotros tiene. La palabra, decía Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Él era amigo de la cruz de Cristo.
Por eso decía, hay otros que son enemigos de esa cruz, pero yo no. Con Cristo estoy crucificado. Por eso Pablo decía, yo quiero morir como Cristo y quiero resucitar como resucitó Cristo. Pero eso no lo he alcanzado. No que no he alcanzado salvación. El alcanzar, el ser semejante a Cristo en su muerte, como lo dice el versículo anterior, dice, disculpen, capítulo 10, por favor lean el 10. A fin de conocerle detenidamente, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Se parecen un poco a los anhelos que tenemos nosotros? No sé, yo a veces estoy en otros anhelos, más terrenales, un poquito más terrenales los míos. Es distinto en aquel que tiene convicción. Capítulo 1, un Pablo que tenía convicción decía, no, yo en mi esperanza no voy a ser avergonzado, yo en mis anhelos yo no voy a ser avergonzado. Todo lo contrario, saber que hubo un llamado de Dios, saber que el Señor me regaló su salvación, porque el mismo Pablo era el que decía que la salvación era por gracia. Decía, no fueron mis méritos, no fueron mis cualidades, yo tengo realmente de qué confiar en la carne. Si es por jactancia, puedo superarlos a todos ustedes. Aventajo, decía Pablo, yo aventajo a todos mis contemporáneos. No soy un cualquiera, soy hebreo de hebreo y soy un fariseo. Y era hijo de un fariseo. Pablo venía de esa descendencia, su padre era un fariseo también. Así que, de la clase alta. Sin embargo, él decía, no, nada de eso. Nada de eso. El llamado del Señor, ¿a quién fue que el Señor llamó para el ministerio, para el apostolado? ¿A quién llamó? Llamó a hombres que estaban ahí a la orilla del mar, remendando sus redes, pescadores. La palabra dice ahí en el libro de los Hechos que eran hombres del vulgo, que eran hombres sin letras. Los reconocían. ¿Cómo saben estos letras? Si no han estudiado. Pero dice el Señor que Él escogió lo necio, Él escogió lo vil, Él escogió lo menospreciado, Él escogió lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se pueda jactar en su presencia. Y si somos salvos, es por gracia y por misericordia. Yo necesito que este estanque sea llenado con gasolina, por eso disculpen el ejemplo. Necesito caminar solito, no que me anden empujando. Necesito su espíritu para que me guíe. Necesito su palabra, yo necesito la verdad, conocer esa verdad. Y lo primero que el Señor vino a darme es salvación y vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No que te la mereces, no que te la tienes que ganar, no que pórtate bien. Es por gracia. Es por gracia y misericordia. Si la iglesia puede proclamar esta verdad, es porque es decir, gracia. No lo merecíamos, no, qué jactancia. Pero como el Señor entonces ahora nos dice, bien, pero ahora yo quiero que vengas al conocimiento de la verdad. Yo quiero que tú seas salvo y todos los demás también, porque el hombre es creación de Dios. Dios no quiere que esa obra se pierda. Y como les decía al principio, no creó el infierno para el hombre, no lo creó. Más sin embargo, la Escritura da testimonio que algunos hombres van a ir a parar a ese lugar. Dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Está escrito que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Así que el Señor tiene un propósito grande con su iglesia, tiene un propósito grande con sus hijos. Tiene un plan
divino con el hombre y realmente no nos podemos quedar en ese punto de la salvación. Aunque, como les decía al principio, pueda ser algo cuestionable, que de repente uno le diga, no, usted no es salvo. Otro, no, usted sí que es salvo. Más que sí o que no, yo la verdad lo único que les puedo decir, ojalá lo entiendan de esta manera, que el Señor ponga convicción en su corazón. Porque Pablo la tenía. A través de esto que estamos viendo aquí, Pablo sí era alguien que decía, sí, yo soy salvo por gracia. Y he entendido para qué el Señor me ha llamado. Él quiere que vaya a ese conocimiento de esa verdad. Terminamos aquí en este pasaje que estamos leyendo. Esto último dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Es el llamamiento de Dios. ¿Para qué nos llamó? Para que seamos salvos. Escogidos. Nos llama, escogió para que ser salvos. Y ahora Pablo dice, sí, pero yo quiero alcanzar ese galardón. Quiero alcanzar aquello que es lo más alto, lo más sublime. Al supremo llamamiento de Dios dice, para eso tengo que olvidarme ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Nada más. No sé cómo graficarlo, pero si pudiera decir, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe. Es lo único que puedo decirle. Si empezamos a mirar para el lado, nos vamos a hundir como Pedro cuando bajó de la barca, ¿no es cierto? Claro, mientras estaba ahí con los ojos puestos en el Señor, ni un problema, se puede caminar sobre las aguas, pero cuando empezó a mirar el viento y empezó a mirar las olas y se empiezan a mirar los problemas y empezamos a mirar los conflictos, va a ser muy difícil así. Va a ser muy difícil. No despegue los ojos del autor y el consumador de la fe. Él es el único que puede poner convicción en el corazón de un creyente y que también pueda el Señor darnos ese entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? La iglesia no está llamada a ser pobre, estoy hablando espiritualmente. La iglesia está llamada a ser enriquecida espiritualmente. De verdad. Si hay pobreza en mi vida, la culpa no es de Dios. Porque Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Pablo decía, tenemos este tesoro. Imagínense, ¿quién dice que tiene un tesoro? En vasos de barro. Pero era un tesoro. Así que la iglesia no está llamada a ser espiritualmente pobre. Y pobre sería solamente si alguien dijera yo soy salvo 20 años en su vida, pero nunca ha llegado al conocimiento de la verdad. Pablo a Timoteo dice, hablando allí, no recuerdo, lo dejo para la tarea de la casa, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, dice. No recuerdo textualmente todo el versículo, pero dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo, siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. No, pero si no solamente eso, es llegar. Es extenderse hacia allá, a ese conocimiento de esa verdad. Amén. Dejamos hasta ahí. Amén.
Vamos a dar gracias al Señor. Si quiere hacerlo ahí en esa posición, sentado, de pie, como guste. Amén. Te damos gracias, Señor. Porque tú nos has llamado a tus caminos, Señor. Creo que tus hijos, tu pueblo, habrá oído tu llamado, habrá oído tu voz, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor, que nos llamaste para ser salvos. Gracias porque te importó nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos creaste para tu gloria. Gracias porque creaste al hombre con un propósito, Señor. Gracias. Gracias por querer formar a tu Hijo en tu iglesia. Gracias porque tu obra es grande, es divina, Señor. Gracias, Señor. Si no lo hemos entendido así, ayúdanos a que lo podamos realmente entender. Tú nunca nos has llamado solamente para pasar una vida sentados dentro de una iglesia, Señor. Oh Dios, que se pueda completar esa obra en nosotros. Permite, Dios, permite, Señor, que así sea. Venir a ese conocimiento de esa verdad, Señor, que creo que conozco tan poco de ella. Yo quiero conocer más de esa verdad, Señor. A lo mejor tenemos realmente esa convicción, Señor, somos salvos por gracia. Gracias por habernos dado ese regalo tan precioso, tan hermoso que tú nos diste, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Permite que esa salvación que pueda estar asentada en cada corazón sea el motor que mueva a cada hermano, cada vida, Señor. De poder perseverar, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Dice tu palabra que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Que sea realmente aquello que nos motive, nos anime cada día. Esa fuerza interior que necesitamos, Señor. Esa convicción de salvación, tu Espíritu reinando en cada corazón. Pero también queremos ir camino a ese conocimiento tuyo, Dios. No solamente de oír un mensaje más, no solamente de conocer un versículo nuevo, sino que conocerte a ti, el único Dios verdadero. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos a ti, oh Dios. Amén. Amén. Gracias. Manifiéstate y revélate a tu iglesia, Señor. Gracias.